Lo otro es lo cierto. A ver, ¿cómo vamos hasta ahora? Y está pagándolas. Es un agente de transacción virtual que se le presta a las personas que ojalá no puedan pagarlo para arrebatarle las pequeñas posesiones que tienen. Sin embargo, a un alto interés. A un alto interés. Usurero. Exacto. Y en toda esta ecuación de transacciones donde el dinero va costando cada vez más, mientras va cambiando de mano, hay algunos que completamente se favorecen. Aquellos que lo prestan, aquellos, digamos, que hacen de intermediarios, y ahí es donde están los políticos que aprueban estas leyes. Pues bien, ellos colocan esas platas medias raras que no se pueden del todo, de alguna manera, tributar. Platas negras. Exacto. Y lo colocan en los paraísos fiscales. Así es la relación entre los paraísos fiscales y, por supuesto, los políticos, en lo cual los chilenos no se salvan. Mira. Una vez que el político se queda con la diferencia, el dinero se guarda en paraísos fiscales, lejos de cualquier control. Para devolver el favor que los bancos hacen a los políticos, estos legislan haciendo que la banca siempre gane y organizando más tarde sustanciosos rescates con el beneplácito de las instituciones internacionales que están metidas en el ajo. Con estas operaciones se genera un déficit público insostenible, que no es otra cosa que una deuda contraída de la nada a través de un banco. Todo se hace muy complicado para que nadie lo pueda entender. Mientras más enredado, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Los planes de la ISAPRE, mi querido Salfate. Absolutamente. De física cuántica para entenderlo. Por supuesto, o tenés que tener, digamos, algún posgrado en economía para saber que te están cagando, pero gracias a estos espacios estamos entendiendo de cómo nos meten el dedo en la boca por no decir otra cosa. Pero ¿qué salida hay? Al parecer este sistema funciona en todo el mundo. ¿O qué quieren que se vuelva al trueque, a una economía autárquica? ¿Cuál es la manera para salir de esto? Simplemente creo yo que quienes hacen las leyes no estén coludidos, y para eso tiene que haber una norma que en Chile quedó absolutamente claro que no existe, porque los conflictos de intereses existen, por una parte, y segundo, que dice relación con la usura, que cuando en Chile existe el concepto de tasa máxima convencional, fíjate que todos los bancos van por la máxima. Y que ninguno ya es va por la abusiva. mínima ni por el promedio, van por la máxima. Entonces simplemente como ciudadano, uno exige que las leyes sean parejas para todos. ¿Y por qué yo? Si le pido plata a un banco, el banco me cobra tanto interés, y el banco cuando pide plata a otro banco le piden otro interés distinto. Menor. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué cuando uno hace un depósito a plazo te pagan un 0,03 mensual, y cuando tú pides la misma cantidad de plata prestada al banco te cobran un 2% mensual? ¿Por qué? Si la plata es la misma. Hagamos el siguiente ejercicio. Nosotros, como personas que pueden acceder a un sueldo bueno, te das cuenta que tienes que pagar una cantidad de impuestos con intereses brutal, en donde a veces equivale hasta 2 meses de trabajo por año. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te obligan a convertirte en empresa para irte metiendo cada vez más en el juego y que tenga una dependencia, pero referencial, respecto a las transacciones bancarias, y te obligan a operar como empresa, y aquellos que no tienen esa oportunidad simplemente son tratados como esclavos, a los cuales se le pueden ir restando elementos. Nunca podemos ganar, a menos que te sigan metiendo más en el barro. Y llegas a la elusión, que no es lo mismo que la evasión, es distinto, es la elusión. Es decir, buscar a través del sistema que te permite hacer sociedades y de alguna manera pagar muchísimos menos impuestos. Porque claro, el ciudadano común y corriente deberá pagar un 40%, pero los grandes empresarios en este país, ni uno. Y lo digo responsablemente. Como parlamentarios ni uno tienen... solo paga lo que tiene que pagar. ¿Por qué? Paga a través de las sociedades. Y las sociedades pagan muchísimo. Y no tienen una, tienen como 5 o 6. Y hay una que siempre la revientan, que es la que menos tiene ganancia, y después, ¿cómo se llama? A través de esa salen jugando olímpicamente. Claro, porque aunque parezca broma, si nosotros sumamos todos los impuestos que los que estamos acá presentes anualmente pagamos, eso es multiplicado por 5 lo que tiene que pagar solo un sucursal de supermercado, que sabemos cuánto ganan diario. Es realmente ridículo, abusivo, y el sistema está hecho para favorecerlo a ellos y no a nosotros. Y aquí es cuando aparece este monstruo que en ciertas caricaturas ha sido redibujado como un lobo feroz, que es el FMI, vale decir, el Fondo Monetario Internacional. Mucha atención, nombre, Fondo Monetario Internacional, fue creado en julio del año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Representante de 44 gobiernos acordaron, sin preguntarle a nadie, por supuesto, establecer un marco de cooperación económica, cooperación las pelotas, destinado a evitar círculos viciosos que contribuyan a una depresión económica. Sin embargo, esas depresiones siguen existiendo, y por supuesto no tenemos por qué dudar que incluso son fabricadas, motivadas, y se eligen los países pero con pinzas para que caigan sus vecinos, y así finalmente la dependencia, una vez más, del préstamo de plata vuelva a entrar al círculo vicioso. Los países se transforman en sucursales
del Fondo Monetario Internacional. Absolutamente. Del Fondo Monetario Internacional, claro, porque lo que el Fondo Monetario Internacional dice o evalúa respecto a las economías es ley. Exacto. O sea, si es que tú de alguna manera no haces la política monetaria, no la correcta, ni la ideal para el ciudadano o para la economía de cada país, sino que no vas en la línea de lo que el Fondo Monetario Internacional te dicta, estás jodido, no tienes cómo. Por supuesto. Porque te pone un timbre y eso significa que, por ejemplo, si tú vas a por dinero, bueno, el banco tanto te va a decir tapa, tapita, tapón, porque el FMI no te está dando el tic necesario. ¿Sabes cómo yo resumo eso? Que te obligan a hacer un pacto con el diablo porque te avisan que tú ya estás viviendo en el infierno. ¿Cómo nos afecta el FMI, el Fondo Monetario Internacional, a nosotros, las personas comunes y silvestres? De la siguiente manera. El Fondo Monetario Internacional rescata al país priorizando el pago de la deuda e incluso cambiando la Constitución. Pero para aprobar el nuevo préstamo, que también se crea de la nada, se exige al país que aplique unas medidas que garanticen el pago de la deuda. Las medidas van destinadas a esclavizar a la clase media mediante la bajada de salarios y el cese de los derechos adquiridos. Se privatizan los activos del gobierno y estos pasan a manos privadas, a precio de chollo. Porque aunque parezca broma, en las crisis, los que ganan siguen ganando igual. Es a uno el que dice, no, bájeme el sueldo nomás para contarle que no me echen. O a otros derechamente los despiden. El Fondo Monetario Internacional lo que hace, ojo, también hay una trampa, sobre todo los medios de comunicación. Usted, sobre todo, que seguramente accede a los medios económicos, en fin. Cuando habla del rescate, lo que hace el Fondo Monetario Internacional finalmente no es que rescate la economía de ese país. Lo que hace es rescatar a los grandes grupos económicos de ese país. ¿Por qué? Que lo siente como salvadores de la nación. Por una sencilla razón. Dan trabajo. Porque le dice, ok, yo te presto, estoy inventando, $1.000 millones, pero esos $1.000 millones a cambio de un pago de tal manera, con tal interés. ¿Y cómo lo hace el Estado? Recibe esa plata, firma el acuerdo y ¿cómo paga? Bueno, muy simple, subiendo impuestos. Lo pagamos nosotros, güey. Por ejemplo, nosotros lo pagamos. Y de alguna manera apretando el cinturón o apretando el cogote, más bien en buen chileno, ¿a quiénes son los que dan trabajo y los que dan tributo? Pero Felipe, siempre va a ser así y siempre ha sido así. Así que ojo con el tema del rescate. A quien rescata no es a la persona, rescata a los grupos económicos. Pero hay escapatoria, irse a ir a un cerro, dejar de pagar contribuciones. Mira, se podría de una manera radical aunque parezca con eso. Aunque parezca broma, irse a ir a un cerro, fíjate que varios lo han hecho y tienen muchas cosas buenas que contarnos. Pero nosotros, al menos, como decía Felipe, lo que tenemos que hacer es ir decreciendo lo abusivo que son las leyes que permiten estas cosas. Porque, por ejemplo, recién estábamos hablando de los paraísos fiscales. Ya, y ponte tú que alguien en la casa está diciendo, ya, se robaron no sé cuántos millones de pesos y bueno, ya están por último, igual hay gente inteligente que se la ganó y la tiene guardada en otra parte. Usted no se imagina cómo los paraísos fiscales obviamente nos traen una serie de problemas y que muchas personas quedan en desempleo. Porque esa plata que era para el país finalmente queda desaparecida en una cuenta en otro país y que le corresponde a una sola persona. Cuando eso pudo haber creado empleo, haber pagado tantas deudas o haber rescatado, por ejemplo, educación, medicina, estudiantes, etcétera, etcétera, simplemente está ahí descansando para enriquecer a unos pocos. ¿Cómo nos afecta entonces los paraísos fiscales a nosotros? Simplemente los países pobres pierden más de 160.000 millones de dólares al año por no recaudar impuestos de las multinacionales que operan en su nación y que van a parar a cuentas personales. En el año 2009 el flujo capital en paraísos fiscales fue de 903.000 millones de dólares. ¿Y dónde están? Pues si usted quiere saberlo, esos paraísos: Barbados, Brunei, Dominica, Dubái, Islas Fiji, Islas Caimán, ¿le suena? Islas Salomón, Malta, Mauricio, Polinesia Francesa, largo, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente quería plantar con este tema. El dinero es un instrumento completamente ilegítimo, innecesario, virtual, que está construido para favorecer a los pocos que usted ya conoce y para quitarnos las cosas reales que apenas nosotros nos costó tanto poseer. Dese por enterado, que se sepa, señor. Maestro. Ay, qué bueno.